Es increíble cómo vamos olvidando las cosas. Me parece increíble que hoy esté en el día 20 de 21 días que tomé de ayuno para salir de la cueva, para salir del abismo. Y poder decir en este día 20, he encontrado la victoria. He encontrado la victoria en Dios. En el día 1 decidí hacer algo que para mí era más que no quererlo hacer, no veía ninguna opción. Solo fue mi manera de decir, bueno, voy a ayunar esto. Hacer unas reflexiones, destapar mi vida, abrir mi corazón de nuevo y poder hablar, poder exteriorizar lo que siento. Más que para que tú me escuches, lo hice fue por mí, no lo hice por ti, lo hice fue por mí. Y ver que, Dios mío, ya hoy es día 20 y tanto uno decir que crear hábitos en 21 días es real. Crear hábitos en 21 días para cambiar la vida, para cambiar mi rumbo, para cambiar todo lo que me ha pasado. Es increíble. Yo te doy gracias por acompañarme en esta jornada. Si me has escuchado todos los 20 mensajes, con este es el 20. Te doy infinitamente gracias. Si de pronto no te he enviado alguno, me lo haces saber para enviártelo. Y Dios ha sido fiel. De nuevo me muestra su fidelidad, de nuevo me muestra su misericordia, de nuevo me muestra su grandeza. Y haciendo esta palabra, porque no sé si han notado que en los últimos audios se me ha venido a mi mente la palabra Abba Padre. Esas dos palabras, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y me dio por buscar el versículo donde he leído Abba Padre. Y el original dice Abba. Y en muchos versículos de la Biblia, pero solo en la traducción al español lo dejaron solo en un versículo, así tal literal, Abba. Y es en Romanos 8:15. Y me dio por escudriñar mucho más, entrar, escudriñar y pedirle mucho en esta madrugada que me hablara mucho en este versículo. Y pude encontrar una definición grande para mi vida y está en la traducción, ambas en inglés, y están en la traducción en la Passion Translation y Plain English Version. En esas dos versiones, PEV y TPT, son versiones en inglés. Y cuando las traduzco me dejan mucho más que maravillada. Y dice, y no recibiste el espíritu del deber religioso, lo que te lleva de nuevo al temor de nunca ser lo suficientemente bueno. Dios no te dio su Espíritu Santo para que le tengas miedo, pero has recibido el espíritu de plena aceptación, envolviéndote en la familia de Dios. Te dio su espíritu para hacerte sus hijos y nunca te sentirás huérfano,
No eres como un prisionero que tiene que trabajar para un jefe descarado y ese jefe lo asusta todo el tiempo. No es posible. Tienes el Espíritu de Dios en ti, así que puedes hablar con Dios y decirle: papá, tú eres mi buen Padre. Porque a medida que se levanta dentro de nosotros, nuestros espíritus se unen a Él para decir las palabras de tierno afecto: Abba, Padre. Es hermoso. Y Dios mío, hoy día 20 lo marqué y le puse estrategia final dentro de estas estrategias de guerra, dentro de mis sueños, de lo que quiero volver a soñar, volver a plasmarlo, volver a escribir la visión, la misión, los objetivos, todos mis sueños. Y el título que le puse fue: encontrarás la victoria en mí, encontrarás la victoria en Dios. Solo en Él la puedes encontrar, pero sin religiosidad. Y mira, una de las cosas que más he hablado en los audios es el miedo a enfrentar a esos gigantes. Y en esta versión de la pasión, de Passion Translation, dice: y no recibiste el espíritu del deber religioso. Es ese deber religioso que nos hace cerrarnos en cuatro paredes y no ver más allá, que hay un mundo al que tenemos que afectar. Entonces dicen, no se amolden al mundo actual, pero la iglesia se ha moldado a una teología humana donde no afectan ni ellos. Como decía Jesús, ustedes pues es que ni hacen ni prestan el hacha. Ustedes, le decía a los escribas, a los fariseos, y yo me convertí en una escriba y en una farisea. Tanta teología me hizo convertirme en una farisea y usar el púlpito para señalar y usar el púlpito para criticar y usar el púlpito para juzgar. Y empecé a ver más la viga de mi hermano, la paja de mi hermano, que la viga en mi propio ojo. Empecé a señalar más y a cuestionarme menos. Y eso me hizo convertirme en una farisea. Me hizo convertirme en lo que dice esta versión: y no recibiste el espíritu del deber religioso. Y es que ninguna religión salva, ninguna. Entonces decimos, no, es que solo los católicos, solo los evangélicos, solo tal. No, es que Dios está en muchos idiomas. No es porque sean muchos dioses, es un solo Dios, creador del universo, creador del cielo y la tierra. El que te hizo a ti me hizo a mí. Y yo no soy nadie para decir si tú eres hijo o tú eres hija, o si yo soy hija. No, Él solo tiene esa potestad. Yo he entendido, dentro del amor y la misericordia que comencé a pedir para mí y para sentirla a los demás, comencé a ver que toda la creación de Dios son sus hijos, son sus creaciones. Yo no soy nadie para decir y catalogar quién sí y quién no. Y eso me hizo recordar, este año mi mamá en octubre cumplió 70 años. Entonces mi hermana en Boston, en Massachusetts, le hizo una reunión. Entonces nos reunimos allí varios familiares, entre ellos sus 3 hijos, mi hermana, mi hermano y yo. Y estuvimos en Boston. Y por los ires y venires de la vida, Dios, ires y venires es Dios. Terminamos porque estaba pues viniendo un huracán desde la Florida, entonces nos estaban subiendo vientos y unas lluvias muy fuertes, entonces no lo pudimos hacer en el espacio abierto que mi hermana tenía organizado. Entonces nos fuimos, tenemos un primo que es cura en Massachusetts, y nos
fuimos para su casa. Él muy amablemente nos abrió su casa pastoral. Él como sacerdote católico. Pues yo les digo que fue una semana de refrigerio. Fue una semana de volverme a conectar. Allí me volví a conectar. Y fue un regalo muy lindo porque dentro de esa semana de regalo que se le tenía a mi mamá se llama Teresa de Jesús. Entonces allí en la iglesia es la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces le tienen una grieta, una ruta, y está Santa Teresita, y está todo lo que yo me ufanaba y critiqué. Pero todo eso me hizo volver a la esencia de la espiritualidad, a la esencia de volverme a conectar con Dios. Cada santo rosario que hicieron mis tías, mis primas, y que yo compartí con ellas esas tardes de esa semana, me hizo volver a reconectar. Cada misa en la que nos levantábamos en la mañana temprano para ir a la misa, porque la iglesia es a unos pasitos de la casa, me hizo reconectarme de nuevo con mi Dios. Entonces él dice, lo que te lleva de nuevo al temor de nunca ser lo suficientemente bueno, porque tanta culpabilidad, tanta cosa es no hagas, no tal cosa, no tal otra. Entonces si estoy aquí, entonces no te pongas, no tal cosa, no aretes, no maquillaje, no pantalones, no tal y tal y tal. Y entonces no hay tantas prohibiciones que hacen los fariseos. Y yo lo hice, yo lo confieso, yo lo hice desde el púlpito. Yo empecé a enseñar lo que fui enseñada en teología humana por tradición, no por convicción. Y Dios me hace devolverme de nuevo a la esencia del catolicismo, a la esencia de lo evangélico, pero no es ni el catolicismo ni lo evangélico, es Dios. Porque Él me dice, no recibiste el espíritu del deber religioso. Dios no te dio su Santo Espíritu, su Espíritu Santo para que le tengas miedo, pero has recibido el Espíritu de plena aceptación, envolviéndote en la familia de Dios. Te dio su Espíritu para hacerte tu hija y nunca te sentirás huérfana. No eres como un prisionero que tiene que trabajar con un jefe descarado y ese jefe lo asusta todo el tiempo a uno. No es posible, porque es más fácil enseñar de un Dios castigador, de un Dios que si no estás haciendo y que a toda hora es tomando nota. Y si escuchas audios anteriores, hay un versículo muy hermoso que te leía y te decía, he borrado de la pizarra todos tus pecados. Porque tenemos a ese Dios, nos han enseñado como apuntando cada pecado, cada cosa que yo estoy haciendo mala para luego recriminármela, porque es más fácil tener borregos muertos de miedo y enseñarle a esos borregos muertos de miedo que enseñarles a ser libres, enseñarles de un Dios que les dio libertad para ser libres, para ser poderosos, para ser gloriosos. Yo no puedo decirte a ti lo que tienes que hacer y con quién tienes que hablar o cómo lo vas a hacer. Yo solo puedo hablar desde mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado. Pero puede que a ti no te funcione, pero yo no soy quien para decirte si está bien o si está mal, si es de Dios o no es de Dios. Solo el mismo Santo Espíritu, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. A toda verdad. Y tú tienes un espíritu de Dios en ti, así que puedes hablar con Dios y decirle, papá, tú eres mi buen padre, porque a medida que se levanta dentro de nosotros, nuestros espíritus se unen a Él para decirle, Abba, Padre, Papito Dios. Gracias, Señor, gracias porque tú me unges. Tú me das un título de honor y me unges. Y yo te doy gracias por ello, Señor, porque ya soy libre. Fue desatada de mí la cadena de la opresión
que me quitaba esa libertad. Y soy libre en ti para hablar. Y soy libre en ti para accionar. Y soy libre en ti para hacer. Y para declarar que la victoria es mía por ti. Porque a ti te plació dármela, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Amén